Noches. Gracias, buenas noches. Tengo el gusto de saludar justamente a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Gracias por su valioso tiempo. Buenas noches. Buenas Pedro, noches. ¿cómo están? Muy bien, gracias. Se cumplen 25 años del SAT. ¿Qué metas faltan por alcanzar? Mira, la verdad es que nosotros en estos 4 años de administración nos sentimos muy tranquilos en materia de recaudación. Hemos logrado cumplir cada año con la meta de ingresos. Hemos logrado mantenerla a pesar de no subir los impuestos y además de hacer varios estímulos. Sin embargo, sí consideramos que nos quedan algunos pendientes, sobre todo lo que es la simplificación administrativa y el servicio a contribuyentes. La materia fiscal es muy árida y no todas las personas tienen las capacidades técnicas ni administrativas ni económicas de tener un razonable análisis fiscal. Por lo tanto, consideramos que es obligación del gobierno ayudarles a hacerlo lo mejor posible y también que tengan los menos problemas posibles. Claro, seguimos de cerca su presentación de esta mañana en Palacio Nacional, hablando de la recaudación de los grandes contribuyentes. ¿Qué tanto más puede aumentar este porcentaje que ya de por sí es grande? Como habíamos dicho, los grandes contribuyentes es un universo de alrededor de 12,000 contribuyentes y más o menos nos dan para revisar 1,000 por año. Entonces, si son 12,000 contribuyentes y revisamos 1,000 por año, pues tenemos 12 años para revisar sin repetir al contribuyente. Entonces nosotros creemos que todavía hay mucho margen para seguir recaudando a los mismos niveles. Ahora, con usted se ha trabajado en un sistema de inteligencia artificial para la recaudación, incluso aquí en Milenio hemos sacado una nota al respecto. ¿Qué tanto ha contribuido esta implementación tecnológica en los avances en la recaudación? Sí, tenemos dos maneras, digamos, de recaudar fuertemente, que son los grandes contribuyentes, y luego es la recaudación masiva, ¿no? Para la recaudación masiva, efectivamente hemos utilizado mucho desarrollos tecnológicos y análisis de la información. Ese análisis de la información nos ha permitido identificar patrones de evasión y de elusión fiscal. Por ejemplo, podemos encontrar, analizando bases de datos, cuando varias empresas coinciden o tienen la misma nómina. Entonces, de repente tenemos 500 empresas que coinciden su nómina, aunque una empresa esté en Tijuana y la otra esté en Mérida o aquí en la Ciudad de México. Entonces, todo ese cruce de información y análisis nos ha permitido identificar pues aquellos contribuyentes potenciales que son evasores y elusores. Digamos que de la recaudación de grandes contribuyentes sí es importante y es considerable. Sin embargo, yo diría que de los otros que no son grandes contribuyentes hemos recaudado otro tanto igual. Respecto a las denuncias de evasión fiscal de las que habló en la mañanera, ¿hay ya resolución de algunas de ellas? Sí, tenemos 6 resoluciones. De esas 6 resoluciones, 3 tenemos con sentencia ya firme de prisión. Sin embargo, aunque a mí me encantaría dar información al respecto, sí me dicen que por una cuestión legal no puedo dar los nombres y las sanciones. Claro, lo imaginamos. ¿Cuánto es el tiempo promedio que llega a demorar una resolución de este tipo? No, pues es muy variable. Por ejemplo, estos sistemas duraron pues entre 1 año y año y medio. Pero, por ejemplo, tenemos casos de contrabando de hidrocarburos que presentamos en marzo de 2020 y a la fecha, por ejemplo, aún no se encuentran vinculados a proceso. ¿Qué quiere decir que no estén vinculados a proceso? Que el juez que revisó, el Ministerio Público que revisó el expediente, todavía considera que no tiene elementos suficientes para poder llamar a los imputados a declarar. Entonces sí tenemos, por ejemplo, muchas denuncias de contrabando, incluso que son en flagrancia plena, que no están todavía vinculados a proceso desde marzo de 2020. Claro. Por último, si nos lo permite, aprovechar la comunicación para preguntarle, el presidente había propuesto que se eliminara esta constancia de situación fiscal, que si era mucho batallar para la gente, que se quitara. ¿Hay noticias sobre esto? Sí, mira, lo primero que yo creo que hay que aclarar es que el SAT nunca pidió una constancia de situación fiscal.
sea, el SAT, nosotros ¿para qué querríamos una constancia de situación fiscal? No tiene ningún sentido. Lo que sí te podemos decir es que la diferencia para emitir una factura es que en años anteriores solo se pedía el RFC. Tú dabas tu RFC y no había ningún problema, te facturabas. A diferencia de otros años, lo que es la factura 4.0, lo que te pides, además del RFC, el código postal y el nombre o razón social, ¿no? Tu nombre completo o tu código postal. Si tú te sabes tu nombre o razón social y tu código fiscal, tú se lo das a la persona que quiere emitir una factura para ti y no te tienen que pedir la constancia de situación fiscal. Simplemente tú tienes que dar tu nombre y tu código fiscal. Desafortunadamente, el problema se presentó en empresas con nóminas muy grandes. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores ni siquiera saben cuál es la dirección que tienen registrado en su RFC. Pues como no lo conocen, pues no le pueden dar ese dato al contador de la empresa. Entonces el contador de la empresa pues le dice, oye, pues ve y pregunta dónde está esa información, porque yo la necesito para emitir tu nómina. Y el documento que contiene esa información es la constancia de situación fiscal, pero no es que el SAT la pida. Si cualquier trabajador conoce su código postal y su razón social, el patrón no tiene o el empleador no tiene por qué exigirle la presentación de la constancia de situación fiscal y mucho menos condicionar su pago. Ahora, es verdad que como en México, como cualquier buen mexicano, todo lo dejamos al final. Se dieron 6 meses para que las empresas pues, pusieran los códigos postales, digamos, de todos sus trabajadores. Y la realidad es que se los empezaron a pedir en el mes de junio. Por eso se desbordaron las filas. En junio, cuando nosotros nos dimos inmediatamente que eso iba a ser un problema, el 8 de junio, o sea, no ahorita, el 8 de junio, nosotros publicamos una regla administrativa en el SAT para decir que no iba a entrar en vigor este requerimiento del código postal, sino hasta el 1 de enero del 2023. Ahora, déjame platicarte de dónde nace esto. Esto nace como una medida de prevención para las factureras. Lo que les decía, nosotros, por ejemplo, cuando revisamos, nos encontramos que hay muchas empresas fantasma, claro, que cuando las cruzas coinciden en empleados. Entonces tienen una persona que aparentemente trabaja en Baja California, pero también trabaja en Guadalajara y también trabaja en Veracruz y también trabaja en la Ciudad de México. En un caso, por ejemplo, extremo que tenemos muy identificado, que porque el señor se nos infarta aquí en el SAT, una persona de 85 años, pensionado del ISSSTE, cuando se empezaron a automatizar todos estos procesos, resulta que recibía de nóminas de diferentes empresas un total de 24 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿de dónde salen 24 millones de pesos mensuales a una persona de 85 años que es pensionado del ISSSTE y supuestamente en empresas que estaban distribuidas en todo el país? Entonces, como una medida preventiva, ¿sí?, para evitar este robo de identidad y evitar estas empresas fantasmas nomineras, se pidió el código postal. Ese es el origen del requerimiento sobre la factura, no es ningún otro. Claro, es una cuestión que ya nos dice usted, es de las empresas, no del SAT. Entonces, Raquel, le agradecemos de verdad por su tiempo. Si nos lo permite, nos gustaría seguir en comunicación. Son temas de sumo interés para todos. Claro. Gracias.